En el marco del proyecto Conservando Juntos, liderado por WCS en alianza con USAID, hemos participado muy activamente en el Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en Amazonía y América Latina. WCS y sus aliados organizamos diversos eventos para promover la perspectiva del abordaje de delitos ambientales desde sociedad civil en esta comunidad de profesionales, académicos, pueblos indígenas y comunidades locales dedicados a la conservación y el manejo sostenible de la fauna silvestre. 6 eventos destacaron en este esfuerzo. En primer lugar, nuestro socio RARE lideró un curso precongreso enfocado en ciencias del cambio de comportamiento, dirigido a los finalistas del concurso de búsqueda de soluciones al tráfico no sostenible e ilegal de fauna silvestre y a los participantes del congreso. Como parte de nuestro trabajo para fortalecer la Alianza Aguas Amazónicas, desarrollamos un encuentro de pescadores y diálogo de saberes con participantes de 7 cuencas diferentes de Brasil, Ecuador y Perú. Estos pescadores intercambiaron sus experiencias, desafíos y soluciones a problemas de manejo de pesca sostenible. Lideramos un conversatorio sobre la cría y la conservación de abejas meliponias. Estas son abejas nativas cuya miel es muy apreciada y que al mismo tiempo tienen un rol muy importante en la conservación de los bosques amazónicos. También desarrollamos un conversatorio participativo para discutir sobre el uso de partes de fauna silvestre en la moda y en artesanías. Organizamos un conversatorio donde expertos en la materia discutieron distintos aspectos de la lucha contra el tráfico de fauna silvestre desde una perspectiva de cumplimiento de la ley. Nuestro socio Internews organizó un conversatorio sobre los desafíos y soluciones, estrategias para comunicar hallazgos de la ciencia que puedan informar decisiones, políticas y acciones para promover la conservación, el manejo de la fauna silvestre, sobre todo desde una perspectiva de prevención de delitos desde la sociedad civil. Llevamos a cabo un conversatorio donde expertos de distintos países compartieron sus experiencias y conocimiento sobre el uso tradicional de huevos de tortugas. Este es un desafío grande que amenaza a las poblaciones de tortugas de río de la Amazonía, pero sin embargo es un producto importante de consumo para pueblos indígenas, comunidades locales y poblaciones urbanas en la Amazonía. La participación de Conservando Juntos, WCS, RER, Internews y sus aliados permitió traer la perspectiva de cuáles pueden ser los aportes de la sociedad civil a prevenir delitos ambientales, sobre todo relativos a fauna silvestre. Este es un tema que está creciendo en importancia y ha sido muy bueno poder compartirlo con una comunidad tan importante como la del Sin Fauna 15.